Hola a todos, hoy en Homemade en Casa preparamos crema de merengue suizo. Esta crema es la que usé en mi pastel de los 500 suscriptores y les va a encantar porque es súper cremosa y fácil de trabajar. Así que como lo prometido es deuda, hoy les traigo la receta. Esta crema a base de merengue suizo lleva claras de huevo, azúcar y mantequilla. Y las cantidades son de acuerdo a una fórmula. Va a llevar una parte de claras, 2 partes de azúcar y 3 partes de mantequilla. Vamos a comenzar preparando un merengue suizo y si quieren bien todos los detalles de cómo preparar un merengue suizo les dejo aquí el link de mi video. Limpiamos bien el bowl con el jugo de limón para sacar la grasa y disolvemos el azúcar en las claras de huevo a baño María hasta que no distingamos ningún gránulo de azúcar. Una vez logrado esto, volcamos esta preparación en el bowl de la batidora y comenzamos a batir. Esto nos va a demorar unos 10 minutos y tenemos que batir hasta que la preparación esté casi fría. Nos vamos a dar cuenta que el merengue está listo cuando tengamos picos firmes y esté bien brilloso como les estoy mostrando ahora. Ahora sacamos el globito de la batidora y vamos a agregar la paleta o como se llame este instrumento. Seguimos batiendo a velocidad media y vamos a agregar la mantequilla que tiene que estar casi a temperatura ambiente. La vamos a agregar de a poco hasta que vaya incorporando. Mientras hacemos esto, por favor les pido consideren suscribirse a mi canal para seguir sumando más suscriptores y yo poder traerles videos nuevos cada semana. Seguimos batiendo hasta que la mantequilla esté completamente incorporado a nuestro merengue suizo. Esta crema de merengue suizo o buttercream de merengue suizo se puede usar en el momento o si no la pueden guardar en el refrigerador hasta ser el momento de ser usada. Lo único que van a tener que esperar que vuelva a temperatura ambiente y quizás batirla un poquito más para que vuelva su cremosidad. Esto ya está casi listo y yo le voy a agregar un poquito de color. Solo unas gotitas es necesario para llegar al color deseado. Les cuento que yo uso colorante en gel en casi todas mis preparaciones. Ya estamos casi listos con esta crema y van a ver qué fácil es de trabajar y es muy buena para decorar y además tiene un brillo muy lindo y no es empalagosa como otras cremas. Espero les haya gustado la propuesta de hoy. Si les gustó me dan un like, consideren suscribirse a mi canal y los espero aquí en el próximo video. Bye bye.